es cuando pensamos, Ahí va. Perdón. digo, el problema es cuando pensamos por ahí al discurso como mensaje. ¿Sí? El mensaje, digamos, lo podemos materializar también como un enunciado. El mensaje es un enunciado, pero donde ahí por ahí nos interesa si el mensaje llegó de un punto a otro, si hubo interferencia en llegar de un polo A a un polo B, si había ruido en la línea, si el canal funciona, si el código es compartido, todo lo que tiene que ver con el esquema básico. Se entiende que acá, digamos, no estamos parados en ese herramental teórico. Estamos parados en análisis del discurso. Entonces, no ya hablamos en términos de mensaje, sino en términos de discurso. Y el discurso es algo bastante más complejo, y le decía, está mediando entre lo que es lengua y habla, entre todo el repertorio posible que tiene el lenguaje como aparato, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la lengua particular de cada hablante. Bueno, ahí encuentren como en el medio, articulen este concepto de discurso. Y piensen que cuando hablamos de discurso, no lo remitimos a ningún actor particular. Sí se lo podríamos remitir a alguien que profiere un mensaje. Entonces, si querés le ponemos nombre y apellido al tipo que dijo el mensaje que le llegó de Juan Pérez a Natalia Rodríguez. El mensaje, te invito a salir. Pero no estamos hablando en ese registro, no ese es el herramental, no ese es el ámbito, no es el parámetro, no es el campo por donde estamos yendo, no es la metodología. Lo que estamos tratando de pensar es cómo ciertas discursividades operan socialmente y producen efectos de sentido, ¿sí? Por sus repercusiones, que también son sociales, ¿sí? Y van de enunciadores a enunciatarios. ¿Mediante qué? Mediante enunciados. Claro. Porque Vamos lo que se a, vamos esa a agarrar, por circulación es un ejemplo, sí. enunciado. Vamos a agarrar, por ejemplo, una porción del enunciado, artículo de la arena. Cuando encuentran la palabra psicologizar, díganme qué elementos, ¿sí?, dentro del texto pueden encontrar que carguen de significado o de sentido, ¿sí?, a la palabra psicologizar, y cuántos de los que están por fuera de ese texto escrito ya cargan de sentido y de efectos de sentido la palabra psicologizar. El tema es cómo se rastrea por fuera del texto el contexto del texto. Y acá es donde estamos tratando de, justamente, de ampliar ese marco de análisis que, más allá de la marca concreta material que ustedes encuentran en la superficie que están analizando, material, superficie material le llamamos al artículo periodístico propiamente dicho, a la pieza sonora propiamente dicha, al audiovisual, ¿está bien? Las marcas son aquellos elementos que componen esa pieza comunicacional, ¿sí?, que ustedes pueden detectar, sea sea en el lenguaje que sea. Si es lengua articulada, será una palabra del idioma castellano; si es una pieza audiovisual, será un plano de la cámara, una textura fílmica que ustedes puedan observar; en el caso de una pieza sonora será un efecto de sonido, un silencio, una cortina, etc. Pero fíjense que cada uno de estos elementos que ustedes pueden denotar está connotando, es un pasaje de sentido de otra discursividad. ¿Está bien? Poder reconocerla, ¿sí?, y poder clasificarla para analizarla es lo que intentamos hacer. Por eso a veces nos quedamos simplemente con el reconocimiento de la marca, pero no lo podemos asociar como huella discursiva a algo que está por fuera de él. Cuando no la podemos asociar, ahí es donde necesitamos agudizar el análisis, complementarlo, enriquecerlo e ir buscando, porque hay en esas marcas que encontramos siempre remisión a una afuera, ¿sí? Cuanto más, obviamente, complejo sea el análisis que yo quiera hacer, más remisiones van a encontrar a la afuera, ¿está bien? Por eso fíjense ustedes lo que nos pasó en el primer trabajo práctico de Malvinas, donde justamente las marcas en los textos remitían hacia afuera, por ejemplo, en diferentes generaciones, diferentes consumos culturales, diferentes matrices históricas para analizar lo que fue Malvinas en sí mismo como hecho histórico, que no estaban en esos textos.
¿sí? Nosotros reconocíamos por ahí en 2 o 3 palabras la huella discursiva del acto de enunciación que estaba afuera, ¿verdad? Que eran ustedes propiamente dicho redactando. ¿Se entiende? Un poquito más. Yo lo veo, por ejemplo, quizás quedó muy notorio esto que está diciendo Mariana ahora lo último, en el discurso del escritor en La Rural, Por ejemplo. trayendo un montón de elementos o de huellas, como dice Mariana, que tienen que ver con la historia argentina. Por ejemplo, es algo muy, muy significativa la imagen, si bien lo pone en palabras, creo que es un pabellón o un lugar de La Rural que tiene el nombre de Martínez de Oz. O sea, ¿qué significación fuerte tiene eso? Hasta que se la terminan tragando, entre comillas, las mismas personas que son parte del gobierno nacional, que se dice nacional y popular, que organiza eso y que lo ubica ahí en la rural, esa contradicción, esa paradoja. Es más, el escritor habla de paradojas. Me parece que todo eso que está diciendo Mariana lo vemos ahí, cómo el escritor se va hacia afuera, se va hacia la historia, vuelve y después termina hablando de la feria del libro en sí, de lo que significa en el 2022 con las nuevas tecnologías y todo eso. Pero Cristian, Hay un quédate ejemplo. ahí, quédate 2 segunditos, Lau, ya te dejo. Quédate ahí en ese ejemplo. A ver, la indignación como tal es un efecto posible de sentido, no el único, porque a vos te causa indignación. ¿Sí? No es la primera feria que se hace en la rural, se hace siempre en la rural. ¿Por qué Guillermo Sacomano hace ese efecto de sentido en vos? Porque vos estás asociando con toda una discursividad vinculada a derechos humanos, vinculada al progresismo, vinculada a un discurso nacional y popular. Ahora bien, un pibe de 15 años, por ejemplo, el efecto de sentido posible que le pueda causar el discurso de Sacomano sea más que nada de sorpresa, de primera vez que escucha o asocia esos 2 elementos. Por ejemplo, mientras que alguien de 70 años y contemporáneo que haya estado del lado de los movimientos populares, además de indignación, lo que le va a causar es tristeza posiblemente, o si vos querés, otro tipo pero son distintos efectos de sentido que se producen con una misma pieza. Si vos tuvieras que analizar el discurso completo, encontrarías en esas marcas, en esas paradojas que él va planteando, remisiones a discursividades que están por fuera, y poder encontrarlas y poder hacer la ligazón para comprender qué efectos de sentido posible se generan con esa pieza retórica, ahí es donde tenemos el análisis del discurso propiamente dicho. Sí. Sí, sí, justamente pensaba muy similar con el ejemplo. O sea, si la agarra una persona de 70 años, que capaz que ya reconoce la discursividad, pero que la toma desde un lugar, digamos, de rechazo, lo que va a decir es, pero este tipo, este zurdo insufrible, que yo es el evento, digamos, no sé cuánto, de la Feria del Libro, y él viene a meterse porque, ¿se entiende? La discursividad es operante en la medida, digamos, en que reconoce otras discursividades. Porque una de las cosas que enseña, así como esto traten de retenerlo, lo que tiene que ver, digamos, con el análisis del discurso. El análisis literario y el análisis, digamos, literario sobre un texto X, un enunciado X, lo que hace es analizar cómo está compuesto ese discurso hacia adentro. O sea, desglosar sus partes y encontrar las relaciones posibles dentro de un enunciado. Y encontrar los roles, y encontrar las acciones, y encontrar los sujetos. Un análisis de tipo sociológico se iría del texto, tomaría el texto como una excusa y hablaría más bien de las fuerzas vivas históricas, de las clases, de los tipos de consumos culturales y populares, se iría del texto. Lo que hace la semiótica es tomar elementos materiales de ese texto producido, que es el enunciado, y a la vez conectarlo con el afuera. Por eso genera una circulación discursiva. Por eso, antes de un discurso, siempre hay otros discursos. Por eso pensamos la semiosis como red, como entramado. Porque no interesa solamente el discurso X que estamos analizando. El discurso X es el punto de partida. Y a la vez produce sentido para nuevas discursividades.
¿sí? A la vez es condición de producción de otras discursividades, que a su vez son parte de nuevas discursividades. En ese entramado discursivo que llaman la simbiosis infinita, ¿sí? Verón, siguiendo, ¿se acuerdan a Peirce allá? Lo que está tratando de decirnos es que nunca estamos solamente ante la pieza que estamos analizando. La pieza que estamos analizando es el texto material de donde obtenemos huellas, para reconstruir qué pasa con esos discursos cuando empiezan a circular. ¿Sí? Y lo que ocurre con el texto de la arena es justamente que pone en juego un montón de discursividades que ya están en funcionamiento, discursos que ya fueron dichos, discursos que ya tuvieron efecto de sentido, pero que también los van a seguir provocando. Porque en la medida, digamos, en que esos discursos anidan con otros discursos, entran en diálogo con otras discursividades, producen efectos distintos. Cuando recién decíamos al pibito, profe, no importa, solamente digamos, le va a afectar la sorpresa, es porque hay un montón de discursividad que él no cuenta con eso. El tipo que sí cuenta, pero que la rechaza, también digamos, va a encontrar elementos para la indignación, pero no en el caso del pibe porque desconocía las discursividades operantes. Porque para él operan solamente algunas. Ámbito, espacio propicio, grande, lindo, bonito, con un montón de libros de colores y de gente importante y famosa. El pibe no tiene más elementos. Cuando aparece el discurso de Sacomano, dice, ¿y este corno qué le pasa? ¿O por qué? ¿O qué onda? En cambio, cuando aparece a una persona que rechaza ese tipo de discurso, lo va a reconocer cierta discursividad operante, pero la va a rechazar porque no está de acuerdo. Ahora, ¿nos interesa lo que le pasa al pibe como acto singular o al tipo renegón de los, que tiene 75 años como caso particular? No. Nos interesan los efectos de sentido sociales. Porque después son justamente los que afectan a las grandes mayorías, afectan a las conductas, las que crean nuevas discursividades que se ponen en juego, las que determinan que un país vaya por un lado o por el otro, las que condicionan Milei. con todo lo que decimos y opinamos al respecto de las cosas. Por eso es tan importante. Pero no nos podemos quedar solamente con la cuestión sintáctica morfológica del discurso. Y no nos podemos solamente quedar con el afuera del discurso totalmente, porque estaremos hablando de efectos sin materia. Despertar leones. Sí, estaremos hablando de relaciones sociales vivas, que está muy bien como análisis sociológico, pero que no tienen en cuenta el efecto que produce ese texto en relación a otros textos. Estaremos hablando como dando por sentado que lo que dice ese texto ya está dado. Y no. profe, Sí. ejemplo, ¿no? Porque quizás lo entiendo y a la hora de plasmarlo por ahí puedo o no, pero por ejemplo, en el texto de la arena, cuando recién arranca que habla de la violencia contra las mujeres, un problema global, ahí, o sea, en el análisis que yo hago, es que al usar esas palabras como violación de los derechos, delito, como la violencia contra las mujeres es un problema global, lo que yo analizo de estas dos renglones interpela a lo que son las mujeres y al público en general, haciendo uso justamente de esas palabras como violación de derechos, violencia contra las mujeres, delito y demás. Pero no sé qué más sería, o no estaría entendiendo qué más quizás sería el análisis que yo tendría que hacer de esa frase, por ejemplo. O si está bien con decir... Por la eso, forma, la cuestión, por ejemplo, estrategia. Porque, a ver, hay una discursividad... Sí, es una estrategia, obviamente. Político. A ver. Hoy es casi un lugar común político, ¿no? La cuestión de decir, sí, los derechos de las mujeres hoy tienen que ser reconocidos porque... Entonces, hay como una especie de abrir el paraguas, ¿no? ¿Pero qué viene después? ¿Hay una continuidad de esa discursividad o en realidad lo estoy usando una excusa para no sonar tan drástico, porque en realidad lo que quiero es hacerte convencer de lo que voy a decir a partir de ahora? Sí. Bueno, eso Sí, es lo después crudo, ya eso me es lo pareció crudo. aberrante lo que leí, Correcto, ¿no? correcto. Porque verdaderamente me pareció
Y creo que lo puse en esta contraposición que íbamos haciendo con Cristian, en un momento le puse, verdaderamente esto me parece aberrante lo que estamos diciendo. Porque no. O sea, empieza como re bien y termina diciendo cualquier barrabasada. Pero termina siendo lo cruel en realidad de todos los planos discursivos en general, que intermezclan un montón de cosas y producen algo, un enunciado determinado, como es el texto de la arena, y que mezclen como mezclan tan... Creo que es también como las propagandas, se ve igual. Lautaro, Sí, para ver si lo entendí, se me ocurrió otro ejemplo, ¿no? La semana pasada se llevó a cabo en Médano y en Santa Rosa un acto al cual se reconoció al pueblo ranquel como nación. ajá. La pregunta es, ¿cuánto hay de discursividad y cuál es el efecto que produce ese reconocimiento como tal, o es precisamente comparándolo con lo que decía Diana, es simplemente una utilización política, una discursividad que se hace, porque ahora, ¿cuánto se va a actuar al reconocerla como nación? ¿Se le van a devolver tierras? ¿Se le van a reconocer más derechos de los que les cuesta? O sea, no sé si sirve como ejemplo. ¿Cuál es el efecto que Sirve produce ese perfectamente. reconocimiento? Sirve perfectamente. No porque podamos determinar ni con precisión ni cual si fuera, digamos, una fórmula, cuál sería el efecto de sentido producido, porque justamente los efectos de sentido producido van apareciendo en lo que llamamos en reconocimiento, en la forma en que después son leídas esas acciones, esas discursividades. Entonces, no es que vaya a haber una fórmula concreta de cuál es el efecto de sentido producido exactamente. No se trata, digamos, de una, como ya te digo, como si fuera una ecuación que podamos encontrar y podamos predecir y podamos anticipar. Lo que podemos es tratar de establecer cómo esas discursividades van construyendo algún sentido que después van a ir estableciendo diálogos con otras discursividades. Porque, por ejemplo, así como estuvo el reconocimiento de la nación Ranquel, vas a tener toda otra discursividad operante que va a decir, eso es por la galería, es un acto, nada, un boludeo, digamos, para dejarlo a los indios tranquilos. Va a tener esa. Va a tener, por otro lado, Lautaro, y hay otra arista de eso, es que hubo un montón de comunidades, sobre todo del oeste, que quedaron afuera. ¿Por qué? Porque hicieron un grupito de 4 o 5, hicieron eso que dice José María, y hubo comunidades de acá que quedaron afuera. Así que allá ahí tenés otra lectura del discurso. Totalmente. Sí, lo que pasa también en el caso de la comunidad Ranculche, además, que hay una parte performativa del discurso, porque lo que quedó presentada es una especie de personería jurídica que mancomuna a todas las comunidades del oeste de la provincia de Buenos Aires y para la Patagonia, digamos. No solamente es un discurso de presentación, sino que es un acto performativo, digamos. Con eso se dio paso a nuevo ente, digamos, con personería jurídica y todo, para reclamar por el tema del resarcimiento económico ante la usurpación de las tierras. Lo que Pero no, eso de alguna manera es meterlo en el modo de jugar jurídico, estatal, capitalista, en definitiva, porque también termina homogeneizando capaz comunidades que no se ven bajo una misma política de funcionamiento, por ejemplo. sí, eso lo que iba a mencionar, no deja de ser, digamos, un territorio en disputa. El hecho de que haya una herramienta legal, jurídica, que permita tener una personalidad jurídica para que después ellos puedan reclamar como colectivo una serie de derechos que les fueron negados históricamente, no quiere decir que eso vaya a sellar, digamos, una marca definitiva, una normativa definitiva para que los tipos siempre tengan la herramienta y que encima sea inclusiva para todas las comunidades y en un territorio obviamente en disputa, porque así como está en disputa con el Estado-Nación, digamos, nada, el nosotros, ¿no? El jurídico convencional que tenemos nosotros, así también entra en disputa con las formas de apropiación simbólica que tiene cada comunidad para lo que está bien, lo que está mal, y cómo son incluidos y cómo hay una distribución de poder entre ellos. Por eso digo que está muy bueno como ejemplo, pero no es que vaya a tener un efecto de sentido determinado. Produce tantos efectos de sentido como discursividades hay operando, y justamente en ese juego y en esa lucha de discursividades que están operando. No tiene una sola manifestación, no tiene una sola lectura.
La lectura sea un reconocimiento, tiene que haber lo que, ahí va, compadre, lo que llamamos gramáticas. Y las gramáticas son, eso, cuando decíamos recién lo del pibito, en la Feria del Libro, y decíamos la del viejo, en la Feria del Libro, las gramáticas son los lentes, por decirlo de una manera muy sencillita, muy torpe, muy infantil, ¿sí? El lente, el color de lente que tiene cada uno de esas discursividades, no personas, no personas, no Juan Pérez, no Ricardo López, no, sino Por eso, sí. formas de leer. Y por A eso el partir de esa- análisis, claro, y a medida que se va complejizando el análisis, que se va puliendo justamente, al no poder, si ustedes quieren analizar o dimensionar todos los efectos de sentido posibles, ¿sí? Porque es, digamos, prácticamente Imposible. infinita la posibilidad, sí, por eso el ejercicio de ir configurando un enunciatario. Es decir, a partir de esas marquitas, de esas huellas que van encontrando, de estas mismas preguntas que ustedes le van haciendo a ese discurso con el que están tratando de entrar en diálogo, van a ir pudiendo, que me han redactado los verbos, bueno, pero van a poder ir configurando, modelando, dándole forma a un enunciatario posible. Que es el enunciatario que quería el enunciador, puede o no ser el mismo, ¿sí? Efectivamente esa pieza discursiva interpeló al destinatario que quería interpelar, puede que sí, puede que no. Por eso es importante también, en ese sentido, despojarse de la idea de intencionalidad, o de la idea, como decía recién el profe, de mensaje, ¿no? Lo que hay son textos producidos, ¿sí? Es decir, producciones de sentido que ya fueron hechas, y a partir de ahí lo que hay son efectos de sentido que pueden, de alguna manera, tratar de analizarse, ¿sí? Pero que en ningún caso son siempre los mismos, en ningún caso son para todos los análisis iguales, y en ningún caso, por supuesto, coinciden al 100% con la intención original del, si ustedes quieren, de esa figura de autor o de ese lugar de enunciador, ¿sí? Lo que hay son textos producidos, y a partir del texto producido, del enunciado propiamente dicho, el trabajo de análisis es reconstruir al enunciador y reconstruir, si ustedes quieren, al enunciatario posible. ¿Desde dónde? Desde lo que efectivamente hay como prueba, desde el texto propiamente dicho, desde el enunciado, ¿sí? Fíjense ustedes por qué el trabajo es indicial, digamos. Lo que nosotros tenemos son marcas, huellas, ¿sí? Que dejó el acto de enunciación en el momento de producir ese enunciado, y nosotros ahora lo que vamos haciendo es desovillando esa madeja, justamente, metafóricamente hablando. No, independientemente de si se quiso lograr o no lo que efectivamente después se logró con ese enunciado, a nosotros lo que nos interesa como analistas es ver qué palabras se seleccionaron, cómo se juntaron en distintas operaciones de tipo sintácticas, morfológicas, gramaticales, para producir determinados efectos de sentido. ¿En Por eso quién? decíamos En la nada titular, no, en un enunciatario concreto, ¿sí? En un enunciatario concreto. Si llevamos al ejemplo que ponía recién Cristian, hay marcas de interpelación para un enunciatario vinculado al movimiento de derechos humanos o a los movimientos sociales y populares que son detectables en ese discurso, ¿sí? Y que automáticamente ponen en conexión una serie de discursos por fuera de ese texto, que el puente que las une es generacional, es ideológico, tiene que ver con determinados valores o convicciones, y que aparecen plasmados en palabras. Y desde el momento que aparecen esas palabras, dejan afuera, obturan, sacan de la posibilidad de efecto de sentido a un montón de otros enunciatarios. ¿Se entiende? Describir ese proceso es el trabajo de análisis. Perdón, ya está. eso dice que nunca hay que tomar la pieza discursiva, digamos, desde el lugar del consumidor. Porque el lugar del consumidor es el lugar, digamos, del que está literalmente consumiendo ese discurso, está haciendo carne, digamos, de una discursividad sin pararse a pensar, sin tomar distancia de qué está ocurriendo con esas discursividades. Y ahí es cuando se cristalizan los sentidos de una manera, los lugares comunes, las frases hechas,
¿sí? El sentido común que llamamos. Desde el lugar del analista hay que ir a buscar en esas piezas que ya están dadas, que son justamente los enunciados, cómo reconstruimos marcas ahí de ese texto y huellas en relación a otros discursos. Porque ningún discurso surge de la pura espontaneidad. Los discursos nacen de otros discursos. Son el resultado de otro discurso. Y hay discursividad justamente cuando hay efecto de sentido, cuando empiezan a resonar socialmente y empiezan a provocar cosas. Por algo, después comemos lo que comemos, compramos lo que compramos, votamos lo que votamos y hacemos lo que hacemos. No surge por generación espontánea. Tiene que ver justamente con la operación permanente de estas discursividades. Y cuando digo operación, no lo digo en lo peyorativo de la operación de prensa, ¿no? Como algo que está ahí con una intención oculta, digamos, para provocar. No. Es algo que ocurre. ¿Sí? Que tiene actores, ¿sí? Que tiene ciertas gramáticas de esos actores, que se provocan cosas y que tiene efectos. Lo que no hay que ir a buscar es el nombre y apellido. Lo que no interesa para este tipo de análisis es si fue Juan Pérez o fue Roberto Carlos. ¿Y a quién le llegó? Porque lo que estamos parando es en lo que son las piezas discursivas y los efectos que producen los discursos. No en las intenciones de un supuesto autor material, autor empírico, con nombre y apellido y número de documento. Si yo les muestro esta publicidad chiquita, rápido, porque se nos va el tiempo. Por ejemplo, ¿son los pibitos los que están hablando acá? No sale el audio. No se escucha, Lautaro. Me la patino todo en viajes. ¿Y qué? Pepsi, Fernet, hielo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quién está hablando ahí? ¿Los pibitos? Tremendo. Sí. ¿Quién está hablando? Y es fácil decir la Pepsi. Pero la Pepsi lo que está acá materializando es un montón de sentidos ya también construidos. Son discursividades que están operando hace mucho más tiempo que la utilización publicitaria de la Pepsi en sí misma. Estereotipos de imagen, de clase Estereotipo de ser joven económica. rebelde. Si yo lo agarro hoy Sí, con el mi IP ley, es como encuentro que- un montón de coincidencias. ¿Se entiende? Me la banco, soy joven, soy rebelde, voto a mi ley. Soy antisistema. ¿Se entiende? Son discursividades que están operantes, digamos, permanentemente. Lo que tenemos que hacer es tomar la pieza, esta de la Pepsi, encontrar cuáles son esas marcas concretas que están dando cuenta justamente de esa discursividad, cómo está operando, y tratar de linkearla con discursos previos que ya también trabajaron en esa línea, para ver qué sentido es de producido cuando después un chico y cuando digo chico no me estoy refiriendo a uno en particular ni singular, eso hay que erradicar esa idea de que es uno particular y uno singular, no. Un perfil, pibe, 17, 18 años, urbano, ¿qué hace con eso? ¿Le parece que es fantástica, que es rebelde, que tiene que ver que es su vida preferida, que le aporta un estatus simbólico determinado, que va contra la corriente, que es la oveja negra de no sé qué? Ahí estamos mirando. No la intención ni del autor, ni de Pepsi en este caso, sino los discursos que operan y los efectos de sentido que producen. Pero tenemos que hacer sobre cuestiones concretas, no dejando de lado el texto propiamente dicho. Y tampoco quedarnos solamente en análisis hacia el interior de la pieza y nada más, y no conectar con otros discursos. Porque eso es lo que decía Verona, ahí el error de, o analizamos solamente la pieza, internamente, en su composición, o descartamos la pieza y analizamos efectos sociales que se producen como si salieran de la nada. Lo que dice no, hay que mirar la pieza
en su relación con el afuera. Esas son las huellas. Marcas de ese texto, pieza puntual, cuando las pensamos como huellas, es cuando se conectan con otros discursos que permitieron que este discurso exista. Porque, insistimos, los discursos no salen de repollos, salen de otros discursos. Y otra cosa más, Lau, en ese sentido, las marcas en superficie, por supuesto, se van dando cuenta a medida que vamos charlando, que reconocer dónde hay una marca tiene que ver con consumos culturales, que tiene que ver con historias propias, trayectos formativos y disciplinares de cada uno de ustedes, donde lo que para cada uno de ustedes es una marca, puede no serlo para otro analista. Justamente, reconocer ese corpus de marca, esa cantidad de marcas que aparecen, tiene que ver con, inicialmente, la pregunta que le hago al texto. Si yo, digamos, al mirar esta pieza, estoy haciéndole la pregunta de, bueno, concretamente estos jóvenes a quienes buscan interpelar, ¿sí? Y cómo lo hacen, obviamente lo que voy a mirar es una cosa, ¿sí? Ahora, si yo estoy preguntándome cuáles son las estrategias publicitarias de Pepsi, le estoy haciendo otra pregunta al mismo texto, y obviamente que las marcas que voy a encontrar son otras, porque el paquete discursivo con lo que lo voy a poner en relación es otro, ¿sí? No preguntarme por los conjuntos o los colectivos sociales que se interpelan con este aviso publicitario, sino si entro por la pregunta de Pepsi, bueno, ¿cómo publicitan las marcas de gaseosa para los jóvenes una nueva línea de productos? Que sería esa la pregunta de esta Pepsi Black, ¿tá? Fíjense ustedes cómo la misma pieza contesta dos preguntas distintas, dependiendo lo que, digamos, lo que yo quiero analizar de ese texto. Y ahí es donde volvemos otra vez al inicio de este planteo que estamos haciendo. ¿Cómo reconozco las marcas? Y en primer lugar, con las preguntas que le hago. Y en segundo lugar, con la complejidad de la mirada que le pongo. ¿Tá? No, la marca en sí del audiovisual no dice, bueno, yo me estoy presentando como vestimenta estereotipada de un sujeto occidental de consumo de primer mundo. No, aparece un chico rubio, de ojos celestes, alto, atlético, con un skate y ropa determinada, que me hace inferir, que me hace deducir, que me hace conectar con una discursividad vinculada por afuera, por supuesto, a formas de vivir, de vestirse y de juntarse de los jóvenes de clase media, media alta, de las ciudades occidentales del primer mundo. ¿Sí? Y ahí, en una sola vestimenta, hice todo ese análisis. Ahora, pero llega a toda la sociedad completa, el color que no puede vivir así. No es casual ni siquiera el color de la lata ni el nombre Black. No se llama Black y no negro. Porque tiene que ver el negro hoy, por lo menos yo lo que veo, yo soy un pibe de 19 años, en que hoy se usa mucho el black, el negro, en mucha terminología, y que tiene que ver con una cuestión de identidad, lo estoy viendo permanentemente. Tiene que ver con una cuestión de identidad en esa generación, tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con la noche, y no es casual que muchas marcas hoy utilicen black y no negro, o utilicen concretamente ese color. Exacto. Gente, les aviso que ya se nos acabó de vuelta el tiempo. ¿Qué hacemos? Entramos de vuelta, ya está. Haremos el foro para las consultas. Ya está, se nos acabó el tiempo. Decíanlo ahora, si ya está. Sí, estaría bueno. Bueno, hacemos el bueno foro para después. poder entenderlo. Perfecto, digo. Así ya descansamos la cabeza, se corta. Listo. No entramos entonces de vuelta. Yo no puedo, particularmente. Perfecto, listo. Listo. Gracias. Nos vemos entonces en la cara vemos. el lunes que viene. Abrazo. Gracias, profe. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao. Chau, chau. abrazo.